¿Cuál es la carta? La que estamos... Efesios. Así que vamos a ese capítulo 1. Voy a leer el texto desde el versículo 15 hasta el 23. Cogemos un poco de carrerilla y tomamos perspectiva hacia dónde vamos, ¿vale? Dice así Pablo: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Hasta ahora habíamos hablado de la intercesión de Pablo, ¿sí? Habíamos entrado en esta parte como un momento de intercesión que Pablo hace por la iglesia de Éfeso, o aquellos que estuvisteis desde el principio y estuvimos hablando de esta carta, que decíamos que podría ser una carta a la iglesia de la Odisea. Y aquí Pablo está rogando a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Dijimos que esta revelación llegará a nosotros por medio de la iluminación de nuestro corazón espiritual, ¿sí? Estuvimos un poco tomando entendimiento de cómo es el hombre, cómo Dios había diseñado el hombre, con cuáles partes, hacemos examen así, feedback, como dice un profesor. ¿Cómo creó Dios al hombre? Tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Muy bien. Y hoy quería que reflexionáramos en el objetivo, por qué Pablo está pidiendo al Señor que sea entregado este espíritu de sabiduría, de revelación a nuestros hermanos, y en otro sentido a nosotros, claro está, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos pueden ser reveladas desde los cielos. Hay muchas cosas que Dios puede traer a nuestro entendimiento. Pero Pablo quería que este don les fuera entregado a nuestros hermanos, a esta comunidad. ¿Para qué? Esa es una de las cosas. Para que le conozcamos mejor. Para que le conozcamos en plenitud, dice esta versión, ¿sí? La textual. Es verdad que cuando uno habla de revelación surgen muchas reacciones entre los hermanos, y normalmente algunas bien distintas, y bien opuestas muchas veces, ¿sí? Uy, revelación. Algunos dicen, ¿cómo que revelación? Si ya todo ha sido revelado en la Biblia. Y normalmente cuando uno se siente, digamos, en esta postura, defiende
como que la palabra escrita de Dios es todo lo que necesitamos, no hay nada más, voy a decir así, que Dios pueda decir. ¿Sí? Es como que tapan la boca de Dios y dicen, no, tú ya no hablas nada más. Solo queremos lo que ya está recogido en este libro. De alguna forma le decimos al Señor que no queremos conocer nada más, ¿verdad? Hay una verdad, una fortaleza, voy a decir así, en sus mentes que dice que Dios no va a hablar nada más, que debe callar, que Dios no tiene nada más que enseñarnos, porque en lo que está escrito ya lo sabemos todo. Pero se nos olvida que Dios es un Dios vivo, hermanos, que Dios sigue hablando y hablando y hablando, que la revelación que Él nos da es una revelación progresiva. Esto lo hemos oído multitud de veces. ¿Qué significa esto? Alguien de vosotros mismos que lo pueda explicar. ¿Qué significa el hecho de que la revelación de Dios es una revelación progresiva? Que se va aclarando según pasa el tiempo. ¿Por qué se va aclarando según pasa el tiempo? ¿Por qué creéis? Porque Dios sigue manifestándose, trayendo claridad, trayendo revelación, para que podamos entenderla cada vez en más plenitud, ¿sí? El Señor sigue hablando. Lo que los profetas entendieron, aunque estaba escrito, ¿verdad? Y tenía muchas cosas escritas, se necesitaba más y más todavía de entender, ¿no? Lo que sí podemos afirmar con completa contundencia, y mi corazón lo cree con todas sus fuerzas, es que Dios jamás se va a contradecir en nada de lo que Él dice. ¿Sí? Y aún con la revelación que tenemos escrita, hay personas que pretenden buscar ya contradicciones dentro de esa escritura, ¿no? Que si va trayendo luz a la realidad que estamos viviendo su pueblo en estos tiempos, no va a decir nunca ninguna cosa que esté en contra de su propio carácter. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿O no? Lo aclaro por si acaso. ¿Sí? Alguien me puede venir y decir, Maite o pastora, ¿cómo os dirigís a algunos? El Señor me ha dicho que mejor no me case con mi novio porque por si tengo problemas en mi relación y tendría que buscar otra persona. Que viva con él, simplemente que viva con él. ¿Vosotros creéis que yo puedo decirle, pues amén, hija, si Dios te ha hablado, adelante? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque contradice la verdad que está escrita. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, uno tiene que conocer la verdad y saber cómo piensa Dios. Ahora, si alguien de testimonio íntegro, sí, con una buena relación con Dios, por ejemplo, viene y dice, el Señor me está hablando, está poniendo una carga fuerte en mi corazón, es tiempo de que el Señor juzgue a su pueblo. Él va a buscar un remanente en su iglesia. Él va a dejar que se levanten movimientos en contra de todos nosotros. Y es probable que dentro de poco empiece una persecución. ¿Podría ser creíble que estemos en esos tiempos? ¿Va en alguna contradicción con lo que dice la palabra? No. Pero esa revelación nos puede ubicar en el momento en el que nos encontramos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La revelación tiene que ser continua. Dios no deja de hablar, no deja de dar mensaje a su pueblo, trayendo claridad del momento en el que estamos o de lo que el Señor
quiere que nosotros hablemos. De alguna forma, cada vez que una persona se sube al púlpito, tiene que buscar el mensaje del corazón de Dios para el pueblo en ese momento. Y eso es revelación. Y eso mismo ya es revelación. Estaría el otro tipo de personas, el otro grupo de personas, ¿no? Aquellas que escuchan revelación, profecía, y en vez de ir a buscar a Dios, se van a buscar a la hermana, al hermano, ¿no? Para decirle, ¿y qué dice Dios que tengo que hacer? ¿Y qué dice Dios que yo necesito? ¿Sí? Se puede caer, y esto lo he visto, es algo que siempre me sorprendía, ¿vale? O igual no me sorprende tanto, pero me disgusta. Personas que cuando escuchan la palabra profecía, es que en esa iglesia hay profecía. ¿Qué significa eso? Que la gente normalmente va, ¿para qué, hermanos? Para que le adivinen algo, ¿sí? ¿Sí? Y personalmente creo que esto mismo, este corazón del hombre, ha ensuciado muchas congregaciones, dándole al enemigo, voy a decir, la puerta abierta para que haya mucho espíritu de adivinación en medio de las congregaciones, ¿sí? Por una falta de entendimiento de qué es lo que significa verdaderamente la revelación. La revelación tiene que traernos una mayor búsqueda de la santidad siempre, hermanos, arrepentimiento, cambio de actitud, nos tiene que traer entendimiento a las situaciones, quizás al tiempo difícil que estás viviendo, quizás un entendimiento a por qué tengo estos síntomas en mi cuerpo, por qué se me está manifestando esto, y hay veces que la revelación puede traer entendimiento, qué es lo que está ocurriendo en tu vida en ese momento, y sobre todo una cosa tiene que traernos, un mayor conocimiento de Dios. Esa revelación nos tiene que enseñar quién es Él, cuáles son sus principios, cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad. Vamos a tener toda una eternidad, y esto yo creo que lo he dicho varias veces, pero estoy completamente convencida de que vamos a tener toda una eternidad conociendo a Dios. Que Dios es un Dios que se revela continuamente y permanentemente, ¿sí? Hay veces que uno tiene un concepto de un Dios al que, bueno, en esta tierra se ha ido revelando, corriendo el velo poco a poco, hemos tomado más entendimiento, pero ahora ya está todo lo que tenemos que saber de Dios, ¿no? Y viviremos con ese Dios para siempre. Personalmente, creo que Dios seguirá manifestándose, seguirá trayendo nuevo entendimiento sobre Él mismo, seguirá en esa eternidad mostrándonos quién es Él. Seguiremos conociéndolo poco a poco, más y más. Si ya uno cuando mira siente, Dios mío, o sea, qué poco te conozco, tomar esta perspectiva es darnos cuenta de que menos todavía le conocemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? En esta tierra podemos conocer lo que es la misericordia. ¿Por qué? Porque hay miseria. En esta tierra podemos entender y conocer lo que es nuestro Dios consolador. ¿Por qué? Porque hay dolor. En esta tierra podemos entender que Dios es sanador. ¿Por qué? Porque hay enfermedades. Pero nos dijeron y nos han dejado escrito que ahí en la eternidad no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. El Señor seguirá manifestando más atributos y se seguirá revelando a sí mismo. Esa es mi convicción. Esto es precisamente hacia donde Pablo enfoca la solicitud al Padre, ¿sí? Pablo está haciendo una petición
a su Padre, está creando, levantando una intercesión a favor de estos hermanos y les pide espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan plenamente. Y lo que él empieza a hacer, después de afirmar esto, es comenzar a decir cuáles son las áreas en las que él quiere que la Iglesia le conozca. Entonces, ahí está lo que estaba diciendo Eduardo, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué tres cosas dice Pablo que quiere que nosotros conozcamos? Los efesios, los laodicenses, nosotros conozcamos. ¿Qué tres áreas? Venga, Santiago, a ver estos chavales, venga, analizando el texto. Tres cosas se mencionan. O estamos todos perdidísimos, no sé bien si pasa algo en esta mañana, pero ¿me entendéis cuál es la pregunta? ¿Sí? Vale. Tenemos que conocer el poder, la grandeza de ese poder. Él quiere que conozcamos ¿qué? La inmensurable grandeza de su poder. ¿Qué más? Nos hemos quedado con el poder, ¿eh? Pues no voy a hablar del poder esta mañana. Eso es, la esperanza de su llamamiento. ¿Y qué más? Eso es, la riqueza de esa herencia, ¿no? De la gloria de la herencia. Y analizando personalmente esto, veía como que las dos primeras, es decir, la esperanza de su llamamiento, la riqueza de la gloria de la herencia, ¿sí? Yo las veía bastante relacionadas. Igual el Señor me trae otra cosa, pero yo las veía relacionadas. A mi entender, yo veía que la esperanza de ese llamamiento apunta hacia un futuro, ¿sí? Y sin embargo la herencia apunta a un presente. Ya lo iremos hablando, ¿vale? Así que hoy me voy a meter sola y exclusivamente con la esperanza que el Señor nos ha entregado, la esperanza de nuestro llamamiento. Elpis es la palabra esperanza. Y es uno de los tres pilares del cristianismo. ¿Cuáles son los pilares del cristianismo? Esto va a parecer un examen en vez de un... Exactamente. La esperanza, la fe y el amor. ¿Sí? Es un mensaje completamente basado en el amor que se alcanza a través de la fe y nos produce esperanza. ¿Sí? Esto es algo inalcanzable para aquel que no conoce a Dios. No puede entender, yo creo que ni de lo que estamos hablando, ¿sí? Una de las características de la esperanza es que no se puede ver. Nos dice en Romanos 8, 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya tengo algo, no lo voy a estar esperando. ¿Se entiende esto? Si algo es una realidad en mí, yo no lo espero. ¿Sí? Yo puedo estar esperando, por ejemplo, que me den un regalo, pero si yo ya lo tengo, ya no lo espero. En todo caso lo disfruto, pero ya no lo espero. ¿Se entiende esto? Algo así es lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, si lo tenemos, no lo estaríamos esperando. Y si lo esperamos, es porque todavía no lo vemos. Y según dice Pablo, y con paciencia lo aguardamos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esperanza, nos vamos a referir a lo que todavía no disfrutamos en plenitud. Todavía no lo tenemos en su plenitud. Hay cosas que el Señor nos ha entregado en parte.
pero todavía no las tenemos en su plenitud. No están completas, no están cumplidas, voy a decir, plenamente. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Esta es una carta muy paralela a la de los Efesios. Dice así: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra de verdad del Evangelio. Entonces, aquí Pablo nos está aclarando que la esperanza que tenemos llega a nuestra vida a través de ¿qué? De la fe, de escuchar la palabra, esa palabra de verdad del Evangelio. Este mensaje cae en nuestros corazones como si fuera una semilla. ¿Qué va a ocurrir con esa semilla? ¿Qué necesitamos? ¿Qué? Regar. Antes de regar, o sea, ¿qué es lo que necesita ocurrir en esa semilla? Tiene que germinar, tiene que germinar, tiene que germinar y brotar. Y brotará una esperanza poderosa en nuestro ser. Este versículo también nos asegura que tal esperanza, dice, nos está reservada. ¿Dónde? En los cielos para nosotros. Así que no es algo que nosotros vamos a poder conseguir con nuestro esfuerzo, sino que ya hay una esperanza guardada para nosotros. ¿Cuál creéis entonces que es nuestra responsabilidad en medio de todo esto? ¿Se permiten ahí ideas? Que otros puedan conocer esa esperanza. Hay una responsabilidad nuestra en medio de todo esto. Esforzarnos y obedecer. Colosenses 1:23 dice, en el contexto de que estamos hablando de cómo el Señor nos reconcilió consigo, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Nosotros necesitamos permanecer, no solo en la fe, sino en la esperanza del Evangelio que hemos escuchado. Nosotros no podemos abandonar nuestra esperanza y a veces no la cuidamos, hermanos. Vivimos tan centrados en el día a día que no cuidamos la esperanza. Me gustaba cuando justo estaba Rafa presidiendo, ¿no? Precisamente porque él nos traía una de las cosas por las que tenemos que tener esperanza y la cual puede ayudar a cada uno de nosotros a sostenernos en muchos tiempos muy difíciles, ¿sí? Ellas deben permanecer firme todo el tiempo de nuestra peregrinación por esta vida. No es algo que se mantiene por sí. La fe, la esperanza, hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que buscarla. Debemos de vivirla, meditarla. ¿En qué cosas tenemos nosotros que tener esperanza? Del Evangelio que hemos oído, en las promesas, que Él va a estar con nosotros, en el poder, que Cristo venció, Victoria.
Yo os voy a hacer un resumen de lo que yo había ido meditando en la palabra, pero seguro que hay más cosas en las que tenemos que tener esperanza, ¿vale? ¿Cómo? Amén. Esperanza en la salvación. Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 6, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Veis que aquí nos habla, además de la esperanza, también de la herencia, lo que decíamos que seguramente van bastante de la mano, ¿no? Los que por el poder de Dios están siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas. La manifestación completa de nuestra salvación será en el día final. La salvación ha comenzado ya a manifestarse en medio de nosotros. Yo sé de hermanos, ¿no?, que cuando hemos reflexionado sobre la salvación se han escandalizado al decir: la salvación es progresiva. ¿Cómo? ¿Verdad? Aquello fue un conflicto. El poder entender que hubo un momento en el que el Señor viene y sella nuestros corazones, ¿sí? Pero esa salvación tiene todavía que germinar, ir tomando control de nuestra alma, creciendo a lo que llamamos, ese proceso a que le llamamos santificación, ¿sí? Y tendrá una culminación en el momento final, ¿no? Momento de gloria. Entonces podremos ver con nuestros ojos lo que ahora vemos por la fe. Podremos ver cómo la obra de justicia que nuestro Señor Jesucristo realizó a favor de los hombres se hizo justicia en nosotros, gracias a la fe. Y que cuando Él venga a juzgar al mundo y empecemos a ver el juicio, nuestras personas estarán resguardadas tras ese manto de justicia que Jesús ganó para nosotros. Todo eso se va a hacer realidad delante de nosotros. En ese juicio en el que las naciones estarán postrados a sus pies, ¿sí?, temblando, porque sabrán que era verdad lo que les habíamos dicho. Y que va a llegar, que llega el momento, y llegará el momento, en el que cada uno tenga que dar cuentas a Dios de lo que ha hecho en esta vida. Y entonces veremos con tanta claridad ese manto blanco que nos cubra, el cual bendeciremos, yo creo que una y otra vez, para que el fuego de Dios no nos consuma. Cuando Él nos mire a la humanidad con sus ojos santos, sí. Ahí entenderemos que a pesar de todos los pecados que hemos cometido, de los malos pensamientos que hemos tenido, las veces que no hemos hecho lo que Él esperaba de nosotros, en su enorme misericordia y amor, todavía nos guarda de ese fuego consumidor en el que debíamos de haber sido consumidos. En justicia.
Y esa es una esperanza que deberíamos de meditar, hermanos. Otra esperanza es en la resurrección de los muertos. Esta verdad está revelada en todo el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nos habla ya de esa resurrección de los muertos. Cuando Pablo quiso librarse del juicio de los fariseos, estaban fariseos y saduceos, entre ellos, completamente mirándole a Pablo diciendo, venimos a por ti. No sé si alguien se acuerda qué es lo que gritó Pablo en el Sanedrín, ante el Sanedrín. Dice, por la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí comenzó la gran batalla entre ellos, ¿no? Porque unos creían, pero otros no. El cristiano, hermanos, no va rumbo a la muerte. El cristiano va rumbo a la vida. Para él o para nosotros, la muerte no es el abismo a la nada. No es la aniquilación, como algunos enseñan. Para nosotros la muerte es la puerta a la vida eterna, a la vida plena, sin la limitación que ahora tiene nuestra carne. Para nosotros la muerte, que hemos dicho siempre que es la muerte, la separación. ¿Qué es lo que se separa en ese tiempo? ¿El cuerpo de qué? Del alma. ¿Y de nada más? Y del espíritu. ¿A dónde vuelve el espíritu, que dice la palabra? Al Padre. ¿Sí? Y el alma va a ese lugar. Espera, paraíso, presencia. Bueno, el que le conoce, ¿vale? Porque los demás no. Para nosotros debería de ser esto un volver a casa. Segunda de Corintios, capítulo 5. Voy a leer los 8 primeros versículos, ¿vale? Dice así, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, ¿cuál es? ¿La casa que estás construyendo? No. Este tabernáculo fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es de la vida de lo que tenemos que vestirnos, ¿sí? Pablo no quería ser desvestido, no quería que no hubiera nada delante de la presencia de Dios, sino quería ser vestido de esa gloria de la vida. Y el que nos destinó a esto mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que al estar presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe y no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. En este momento, el estar dentro de este cuerpo es la distancia, la separación de nuestro Señor. Por eso Pablo y su corazón y su entrega al Señor llegó a tomar una determinación en su corazón. ¿Cuánto me gustaría que llegue el momento, ¿no?, de salir ya de este cuerpo que me está limitando para poder estar delante de mi Señor? Esto es solo un límite
para nosotros, hermanos, lo que es la muerte solamente es la llegada a casa. ¿Has conocido cristianos que tienen miedo a la muerte? Nosotros mismos. ¿Sabéis por qué es eso? Porque no tenemos completamente arraigada la esperanza. Así que creo que le tenemos que pedir al Señor más y más revelación para que esa esperanza sea cada día más firme en nosotros, más entendible, más real. Necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos aumentar el conocimiento de nuestro Señor Jesús, hasta el punto que nos unamos con Pablo y digamos: Señor, ven pronto que me quiero ir a casa. Tercer aspecto, área en la que tenemos que tener esperanza. Como ha dicho Rafa hoy, ¿no? Esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un texto en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Los que están muertos? ¿Los que están muertos espiritualmente? ¿Cómo? Perdone. ¿Literalmente? ¿Muertos? ¿Ibas a decir? ¿Los que han partido? El dormir es el estado que desde aquí se ve cuando nuestras almas entran en ese momento en el que partimos de este cuerpo, pero vamos a tener que dar esa cuenta, ¿no? O nos vamos al Señor y esperamos para tomar ese momento de confrontación, ¿sí?, de juicio, en el que el Señor juzgue nuestras obras y determine en qué lugar estamos, incluso nosotros, los creyentes, ¿sí? Partimos a ese lugar de espera y en ese sentido dormimos. Y en ese sentido dormimos, como decía el hermano, ¿no? Lázaro duerme, que dice, ¿verdad? Pero él volvió a la resurrección, a esta vida. Los que mueren en Cristo también duermen. Hemos dicho que no morimos, ¿se entiende esto? Sino que según la palabra, Pablo siempre lo ha definido como los que duermen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de despertar. Exactamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, según este texto, podemos tener la firme esperanza de que el Señor Jesucristo viene nuevamente a esta tierra, pero en toda su gloria. En toda su gloria. Que Él tomará el gobierno de todo, porque Dios Padre someterá
todo debajo de sus pies. Que cuando Él venga va a producir esa resurrección de los muertos que hayan descansado con una fe en Él. Los que duermen. Que no solo ellos, sino que los que permanezcan vivos, cuando Él venga, serán recogidos para ser unidos a ese ejército de Cristo, para estar con Él para siempre. Estos serán traspuestos, dice arrebatados. ¿Por qué? Porque pasarán de esta dimensión física automáticamente a esa dimensión espiritual y serán recogidos en las nubes. Así que sabemos que no vamos a estar nunca desamparados, sea la situación que sea que vivamos. Hay una esperanza de resurrección. La esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Cómo define la palabra a nuestro Señor Jesucristo? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y yo creo que nos cuesta mucho entender la profundidad de la esperanza que lleva esta verdad. Que Cristo se manifiesta en medio de nosotros y por medio de nosotros. Y hay algo que ya es real, ¿verdad? Que no solo vamos a representar a Cristo, sino que nos vamos a hacer uno con Él. Esto os recuerda a algo que hemos estado viendo no hace mucho tiempo atrás. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la Iglesia como la esposa de Cristo? Ese misterio que dice Pablo, ¿verdad? Esa unión de la esposa con su Señor. Nos cuesta entender que el propio Señor Jesucristo se manifieste en nosotros. Nos cuesta entender la verdad de la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, de ese Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros. Nos cuesta entender de que ese Señor Jesús se va a manifestar, se está manifestando ya en nosotros. Yo creo que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, lo podremos manifestar en su punto máximo de gloria, voy a decir así. Pero hoy es el día que Él se está manifestando ya en medio de nosotros. La esperanza de ser hechos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3. La primera de carta de Juan, en el capítulo 3, los 3 primeros versículos, dice así: mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Yo creo que relacionado con la anterior esperanza, el hecho de que Cristo se manifiesta en nosotros,
esta verdad, ¿no?, de que vamos a llegar a ser semejantes a Jesús. Cobraremos su identidad. Entraremos plenamente en esa dimensión como Jesucristo está ahora. Ahí es hacia donde nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar. Y en lo espiritual es algo tan bonito, ¿no?, tan brillante, tan luz, tan luz. Y el pensar que Él quiere que nosotros nos manifestemos de esa misma forma. Así manifestaremos en nuestros cuerpos la gloria que Cristo tiene sentado a la diestra de Dios. La cuestión es, porque yo sé que muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro porque decimos, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé. Pero ¿sabéis cuál es el enorme problema cuando el Señor Jesucristo nos mira y nos dice, ¿y qué? ¿Te lo sabes y qué? ¿Qué efecto está produciendo esta verdad en tu vida? ¿Qué efecto está produciendo en nuestra vida la realidad de que el Señor Jesucristo viene a por nosotros? ¿Qué efecto está produciendo en nuestra vida el ser conscientes que vamos a tener un juicio de nuestras obras, hermanos? No solo los que no le conocen, sino nosotros los que amamos al Señor, daremos cuentas de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, de todos y cada uno de los dones que el Señor nos ha dado, de todos y cada uno del tiempo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Necesitamos cobrar conciencia. ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque lo que nosotros saquemos de eso va a tener un efecto eterno en los cielos. En los cielos, que a veces, cada vez que decimos los cielos, nos vamos a las nubes, ¿verdad? No, en los cielos estoy refiriéndome en esa tierra nueva, en esa presencia plena del Dios de los cielos, en la nueva tierra que Él ha creado para vivir con nosotros. Esa tierra que no va a tener mar, esa tierra que no va a tener sol, porque nuestro Señor Jesucristo va a brillar en plenitud delante de nosotros. Yo me daba cuenta, pensando en todo esto, que reflexionar en el amor y en la gracia de Dios para con nosotros debería hacer que seamos hombres y mujeres agradecidos para con Él. Y este agradecimiento se debería de convertir en el motor que nos lleve a vivir una vida piadosa, con un amor a Dios. ¿Cómo manifestamos nuestro amor a Dios, hermanos? Amando al hermano, amando al hermano, amando a nuestro prójimo. No podemos quedarnos mirando con los ojos arriba, porque Dios quiere, ¿me amas? Ama a tus hermanos. El que dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, el tal es mentiroso. Démonos, entreguémonos apasionadamente por los demás, sabiendo que esa es la forma en la que servimos a nuestro Dios. Sabiendo que va a haber un juicio, sabiendo que hay una esperanza firme y vamos a dar cuentas. Saber a dónde vamos, cuál es nuestro fin, producirá o debería de producir en nosotros la certeza de un claro propósito en nuestras vidas. ¿Para qué estás aquí? Si no tienes esperanza, vas a sobrevivir, pero no tienes ni idea de para qué estás aquí.
Hay mucha gente que no sabe ni para qué ha nacido. Y se supone que nosotros tenemos esa diferencia. Pero si nos preguntáramos uno a uno, cada uno, ¿para qué estás aquí? ¿Sabríamos contestar, hermanos? ¿Sabríamos contestar? No. Llegaríamos a la conclusión de decir, estoy invirtiendo mi vida en lo que tengo que invertir. ¿Para qué estás aquí? Hay un perfecto plan. Hay un plan perfecto que el Señor quiere hacer a través de su pueblo. ¿Dios es Dios? Claro que lo es. ¿Nos necesita? No. ¿Quiere contar con nosotros? Sí, en plenitud. Porque Él ha determinado gobernar junto con nosotros. Porque Él determinó darnos el reino. Y necesitamos cobrar conciencia. Y para eso nos tenemos que preparar. ¿Cómo vamos a juzgar, como dice Pablo, a los ángeles? ¿Cómo vamos a juzgar a esos demonios? Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que madurar, hermanos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para proclamar las maravillas del Señor? Amén, pueden decir muchos, porque es el versículo que el Señor les ha dado. ¿Cuántas veces abres la boca para hablar a otros de Jesús? Si estamos para proclamar las maravillas del Señor. Se nos está quedando la boca pegada, hermanos. Yo tengo esa sensación de mí misma. De mí misma. Se nos está quedando la boca pegada. Cada vez compartimos casa de oración. Esto ya es una cosa de nosotros de familia. Cada vez compartimos menos el Evangelio. Y el Señor nos recuerda mes tras mes cuál es el propósito para el que ha rescatado a casa de oración. Cuánto de las buenas nuevas a los pobres. Cuánto nos estamos moviendo para poder traer consuelo a las almas afligidas. Cuánto estamos esforzándonos por la liberación de los cautivos. Cuánto estamos declarando esas buenas nuevas, ese favor del Señor. ¿Cuánto estamos orando por los enfermos para ver cómo los ciegos abren sus ojos? Y no estoy hablando de lo espiritual, que para eso son las buenas nuevas a los pobres. Estoy hablando de lo físico. El Señor quiere manifestar su reino y no nos disponemos a ello. Hoy en día creo que el Señor está teniendo... Cada vez yo veo más testimonios en los países perseguidos. ¿Cómo se está convirtiendo la gente, hermanos? Muchos de ellos. ¿Cómo se está convirtiendo la gente? En visiones, porque nuestro Señor Jesucristo se tiene que presentar a la gente. ¿Dónde estamos nosotros? No estamos yendo a esos pueblos. Y el mismo Señor Jesús se manifiesta a ellos. Gracias, Señor, por su fidelidad y por su amor por las naciones. Porque si fuera por su iglesia, habría desaparecido el testimonio en muchos lugares de este mundo. El hecho de saber que de nuestra resurrección debería de librarnos del temor a la muerte. La palabra nos dice de que el enemigo, aquel que tiene todo este mundo en el que vivimos controlado, dice que nos tiene sujetos a servidumbre a través del temor a la muerte. Mirad, ¿os acordáis este movimiento? Bueno, que todavía habrá este movimiento de gente, los yihadistas. ¿Por qué son invencibles? Porque no tienen miedo a la muerte. Porque creen que la muerte es el sumum. Así deberíamos de ser nosotros.
Así deberíamos de ser nosotros. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si nos vamos a casa. Si nosotros no tuviéramos temor a la muerte, el enemigo tendría mucho menos poder en medio de su iglesia. La esperanza nos debería de ayudar a tener paciencia en las pruebas. Y no me voy a detener a leer versículos, los que estáis tomando notas, en Romanos 8, 24 y 25. La esperanza se convertirá en una barrera de protección también contra los ataques del enemigo. ¿Cómo se llama el casco de la armadura que el Señor nos ha dejado para batallar contra los poderes celestiales? El casco de la salvación. Primera de Tesalonicenses lo presenta como la esperanza de la salvación. Nuestra esperanza de la salvación es nuestro protector en esa armadura espiritual. El que vive sin esperanza es carne de cañón frente a las artimañas del diablo. Una persona sin esperanza, ¿qué es? Una persona desesperanzada, que caerá en desesperación. Una persona sin esperanza es alguien que será zarandeada con mucha frecuencia por ese enemigo. Una persona con muchas angustias es una persona sin esperanza. ¿Os acordáis ese versículo donde dice cómo se mantuvo nuestro Señor Jesucristo para ir a esa cruz y para sufrir el dolor que tuvo que sufrir por nosotros? Él dice siempre puestos sus ojos, ¿sí?, en esa corona, en lo que iba a ocurrir, ¿sí?, en el fruto de lo que él iba a conseguir, en el premio, ¿sí?, así como Pablo nos exhorta, así, mirando al premio de nuestro llamamiento, ¿no? Esa esperanza gloriosa. El cristianismo está caracterizado por una fe y por una esperanza que van mucho más allá de toda circunstancia. ¿Y sabéis una cosa? Que lo que más tenemos que brillar nosotros delante de la gente del mundo es ¿en qué? En esa esperanza. ¿Sí? Eso es lo que nos hace muy diferentes. Muy diferentes. Nosotros somos los que tenemos esperanza. Y tristemente, la Iglesia está perdiendo hasta su esencia. Busquemos, por favor. Busquemos, hermanos. Busquemos el conocer las bondades de nuestro Dios para con nosotros, meditando en esa esperanza, profundizando en todas sus promesas. Llenemos nuestra alma de esa esperanza. ¿Sí? Nuestra mente en ello, para poder tener una base firme en lo que creemos y no ser así, golpeados para un lado y para otro, porque si no puede ser, hermanos, que nos derriben, Señor, y queremos rogarte, por favor, en esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a que nuestras almas, Señor, sepan entrar, oh Dios, en esa verdad que tú revelas, en toda esa esperanza, Señor, que tú manifiestas para los tuyos, a la que hemos sido llamados,
Ayúdanos, bendito Dios, a ser hombres y mujeres que no vivamos conforme a lo que nuestros ojos ven, Señor, sino conforme a todo aquello que tú has prometido que vamos a alcanzar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser consecuentes con lo que decimos que creemos, Señor. Ayúdanos a creer verdaderamente, Señor. Que nuestras almas, Señor, lo sepan muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito, Señor? Manifiesta, Señor, a cada uno, Dios, que somos parte de tu perfecto plan, que somos parte de un gran plan, que el plan es tuyo y que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.